hermano Don Luis no puede estar con nosotros físicamente, pero está en espíritu. El hermano Alden White, le llamamos Don Luis acá, este hermano que le gusta cantar. Y yo le dije y le pregunté a quién quería mandarle saludos muy especiales. Me dijo a todos. Y le pregunté, ¿y qué es lo que más va usted a extrañar? Ahí sí que me dejó mal. Yo creí que él iba a extrañar el ministerio de los que hablamos. Y no, dijo que va a extrañar los coros. Así que los hermanos que cantan en los coros, les puedo decir que el hermano Don Luis los va a extrañar porque él disfrutaba, como ustedes saben, enormemente con ustedes en los coros. Para los que es la primera vez que nos escuchan en este día, estamos meditando en el libro de Jeremías. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ir al capítulo 31. Capítulo 31 de Jeremías, un capítulo muy especial. Vamos a empezar con el versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, halló gracia en el desierto el pueblo, los que escaparon del cuchillo, yendo yo para hallar reposo a Israel. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en corros de danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los plantadores y harán común uso de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de gentes, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el resto de Israel. He aquí yo los vuelvo de tierra del alquilón, y los juntaré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer preñada y la parida juntamente en grande compañía tornarán aquí. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y harélos andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabras de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo juntará, y guardará como pastor a su ganado. Porque Jehová redimió a Jacob, redimiólo de mano del más fuerte que él. Y vendrán, y harán alabanzas en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, ni nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se holgará en la danza, los mozos y los viejos juntamente, y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote embriagaré de grosura, y será mi pueblo saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro, Raquel que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Jehová,
y los hijos volverán a su término. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme, y fue castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, me acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majaños altos, nota atentamente la calzada, el camino por donde viniste. Vuélvete, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová criará una cosa nueva sobre la tierra, una hembra rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo convertiré su cautiverio. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y morarán allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque habré embriagado el alma cansada y henchido toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue sabroso. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombres y de simientes de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas a grases y los dientes de los niños tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas a grases tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de ellos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui por un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, y la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananel hasta la puerta del rincón,
y saldrá más adelante el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Areb, y rodearé a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y la ceniza, y todas las llanuras, hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, y Señor, nos acercamos con temor, sabiendo, Señor, que tiene estas verdades tan preciosas y profundas y difíciles para nosotros, y pedimos que tú nos enseñes, Señor, y que cada uno salgamos de aquí edificados para la gloria del Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu nos hable. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Quizás uno de los discursos más famosos del siglo XX fue uno pronunciado por un hombre de raza negra en los Estados Unidos, Luther King. Y Luther King empieza su discurso con unas palabras que se han hecho inmortales. I have a dream. ¿Escucharon eso? Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. No voy a decir que fue el discurso más importante del siglo XX, quizás el de Churchill, cuando habló al pueblo de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, le está muy parejo. Pero en este capítulo que hemos leído, Jeremías en un sentido dice, yo tengo un sueño, y en el verso 26 dice, en este me desperté y vi, y mi sueño me fue sabroso. Hoy notábamos cuando Jeremías estaba en el parque de diversiones, en la montaña rusa. Estaba arriba y de pronto se venía para abajo. Y era una montaña que tenía, a veces parecería más bajos que arribas. Y después hablamos de cuando Jeremías estaba en el tobogán. Y muchas veces estaba abajo. Pero en este capítulo 31... Jeremías está arriba. Y este es un capítulo maravilloso. Este es un libro que está lleno de un tema, que es el tema de la desobediencia de Israel. Y que como esa desobediencia va a haber un castigo. Ahora, hermanos, los creyentes evangélicos, hemos hablado tanto de la gracia de Dios, que de alguna manera algunos se han hecho la idea que los creyentes podemos ser desobedientes y Dios nos va a seguir bendiciendo, y que podemos ser desobedientes y que no va a pasar nada. Pero qué lección tan tremenda en este libro de Jeremías. El pueblo de Israel ha sido desobediente y el castigo ha sido muy severo. Pero este capítulo habla de un día futuro. Y dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Es decir, viene un día de una renovación espiritual y de bendición para Israel. Todo el pueblo de Israel se va a tornar a Dios y serán bendecidos. Ahora, yo no quiero ponernos a discutir qué significa la palabra todos. Esto nos daría bastante para hablar. Pero en el verso 3 dice así, Jehová se manifestó así hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, esto es algo para nosotros difícil de entender. Pero Dios dice que amó a Israel con amor eterno, es decir, que no empezó con los patriarcas, sino antes, en la eternidad. Y en el Nuevo Testamento tenemos esta verdad también. Todos conocemos las palabras
de Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo. Y el apóstol Pablo nos dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió para que de aquí en adelante hagamos lo que nos haga la gana. No, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo se deleita continuamente en esta verdad del amor de Dios para los creyentes. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cementados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, y mencionamos este verso, la anchura, la longura, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que será todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, imagínense los que les gustan las computadoras, que yo tengo una computadora con 100 gigas, pero las tengo todas en paralelo, como se llama, y en vez de una con 100 gigas, tengo 100 computadoras con 100 gigas. Y le pongo mucha información. Y si la información que yo les pusiera a esa computadora es medir el amor de Dios, voy a quemar esas máquinas, porque es demasiado. ¿Entienden la idea? Es demasiado. La memoria que tengo, todo eso no lo puede abarcar, es demasiado. Y en los versos siguientes la escena cambia y se nos presenta una imagen de los tiempos de paz y prosperidad. Y dice, aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, y todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Aquí la imagen que se nos presenta son de danzas religiosas en las calles. Yo lo he visto esto mismo en Jerusalén con mis propios ojos. Son las danzas que el pueblo hacía para alabar al Señor, que no tienen nada que ver con los bailes que nosotros estamos acostumbrados a ver. Se nos hablan de los panderos que adornan la ciudad y de los sonidos que expresan alegría y gozo. Pero quiero hacer un paréntesis y decir algo. En el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación que los apóstoles hacían danzas sagradas. No hacían danzas sagradas los apóstoles, ni jugaban a las ruletas, ni iban a las carreras de caballo. Hermano, los apóstoles no hacían esas cosas. En ningún momento se nos dice la Escritura que los creyentes tienen que hacer danzas religiosas, y si miramos cuidadosamente en los hechos de los apóstoles, no encontramos esta práctica en ningún lugar. Pero luego se habla de plantar viñas y de poder comer del fruto de ellas. En el pasado muchas veces habían plantado y venía el enemigo y les robaba a todos. Y en el verso siguiente, el verso 9, miren hermanos, qué precioso. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezar, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. La primera frase nos dice, irán con lloro. Son las lágrimas del arrepentimiento del pueblo de Israel al volver a Dios. Y por supuesto esto me hace acordar estas palabras maravillosas del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, verso favorito de mi suegra, misionera en el Uruguay y en Argentina, empezó como misionera en Argentina. Lo que pasa es que después se dio cuenta que había un lugar, país que era más, no voy a decir nada más, pero creo que estuvo como 5 años en la Argentina y después se casó en Nueva Zelanda con el que vino a ser mi suegro, y estuvo en el Uruguay hasta quizás como 60 años los dos. Y mi suegro predicó el Evangelio una semana o 10 días antes de morirse.
a los 92 años. Así que los misioneros neozelandeses, hermanos, a pesar que le digan esas cosas que le dijeron, tienen, como decimos nosotros, cuerda para rato. Mi experiencia en la familia de los neozelandeses es 92 años. Pero dice la palabra, irán dando y llorando. Era este verso predilecto de mi suegra. En inglés hay un himno que es Bringing in the Ships, trayendo las gavillas, y cómo lo cantaba y se animaba. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos está bendiciendo. Vamos a volver con gozo, trayendo las gavillas. Muchos de ustedes están sirviendo al Señor, estoy seguro, con dificultades. Han experimentado en sus propias vidas lo que significa ir andando y llorando, llevando la semilla, la preciosa semilla. Pero qué hermoso saber que las promesas del Señor siempre se cumplen, como decía el hermano. A veces nosotros podemos tener el deseo, podríamos ver un enfermo y tener compasión. El Señor tenía la compasión y tenía el poder. Pero la segunda parte del verso nos dice, y los haré andar junto a arroyos de aguas. En su largo viaje cuando fueron en cautiverio a Babilonia, sin duda que pasaron muchas veces largas distancias en que tenían un calor insoportable y falta de agua. Pero el Señor ahora les promete que los hará andar junto a arroyos de agua. En cualquier momento que lo necesiten pueden tener el descanso, porque donde hay agua hay árboles y hay sombra. Y una vez más tenemos la imagen de las calles con la gente rebosando de gozo. Y en el verso 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. A veces me preguntan cuál es el tema de su mensaje, y les voy a decir, el tema de este mensaje son dos palabras que se mencionan en dos versos bastante cerquitas. Y estas dos palabras para mí son muy importantes. Una palabra es novillo indómito. Novillo indómito. ¿Cómo le llamarían acá en Honduras? ¿Cómo le llamarían? ¿Cómo? Caballo chuca. Nosotros llamamos caballo potrero, pero va. Bueno, pero acá es un novillo. El novillo, ¿verdad? Es el hijo masculino de la vaca. Cuando es chico, ¿no es así? Eso es el novillo. Pero lo importante es que es un animal indómito. ¿Y saben cuál es la idea? Es de alguien que no se puede domar, de alguien que desobedece. Llegamos hacia el verso 18. Escuchando he oído a Efraín, que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviértete y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Efraín aquí está representando a las 10 tribus del norte y quizás también a las otras 2, Benjamín y Judá, que reconocen que para ser restaurados se necesita arrepentimiento. Y para mí es interesante la imagen que Jeremías, ¿se acuerdan que yo le decía que Jeremías es como un pintor con una paleta que da, el buen pintor, sabe, los pintores sobre todo modernos del impresionismo, a diferencia de los antiguos, no dan muchos pincelazos, con unos pocos pincelazos se expresan mucho, y eso es lo que hace Jeremías. Y dice así, es interesante la imagen que nos da. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. O sea,
indomable. Me acuerdo una vez cuando mi hijo estaba creciendo, y ahora gracias al Señor ya es un hombre crecido, casado, ama al Señor, tiene un cierto ministerio con los Gideons International. Y un día hizo algo malo y yo lo llevé al fondo de la casa, me acuerdo, y le digo: Leonardo, ya se las conté esta, pero se las cuento de nuevo. Leonardo, vos vas a ser un hombre espiritual. ¿Y cómo se enojó con eso que le dije? Yo no sé lo que tenía de malo que alguien le dijera que va a ser espiritual. Se enojó. Le hubiera dicho que era algo feo, capaz que no se enojaba tanto. Y me dice: vos no tenés derecho de obligarme a mí a ser espiritual. Yo puedo hacer lo que quiero. El novillo indómito, ¿eh? En todas las familias tenemos una vaquita o dos. A veces tenemos así ganados enteros, ganados así que se necesita muchos gauchos para llevar ese ganado. Y entonces yo le dije a mi hijo: mira, Leonardo, tú vas a ser un hombre espiritual porque tu madre y yo hemos orado desde antes que nacieras. Lo único que vos podés elegir es si vas a ser un hombre espiritual por el camino corto o por el camino largo. Ahora, hermanos, el Señor nos está en este mundo, nos está haciendo más espirituales. Algunos vamos por un camino largo, otros van por un camino corto. Pero Israel reconoce que el castigo que ha recibido no es sin razón o propósito, sino con el propósito de corrección y disciplina. De la misma manera que el novillo indómito es domado, así la fueran las tribus de Israel. El mismo Señor Jesucristo usa ese tipo de imagen, ¿se acuerdan? Cuando habla con Saulo de Tarso en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se refiere a Saulo y dice: Señor, y dice: ¿tú quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo no creía que estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba persiguiendo a los creyentes. Pero aquellos que persiguen a los creyentes están persiguiendo al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo los hace como que fuera Él mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Te es dura cosa dar coces contra el aguijón, y los aguijones son como pinchos. Y lo que Efraín lo hizo como nación, Saulo de Tarso lo hizo como persona. Daba coces contra los aguijones. Los aguijones son difíciles de romper, digo yo que no se rompen, duelen, y la imagen es similar. Saulo dando coces y Efraín como el novillo indomable. Pero Efraín, y saben que la palabra Efraín en las Escrituras muchas veces es sinónimo a Israel. Pero Efraín ha llegado a darse cuenta que tiene que volver a Dios y dice: conviérteme y seré convertido. Ahora, para mí esto es interesante, esta frase: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Es como que estuviera diciendo: Señor, obra en mí, empieza en mí, trabaja en mí, conviérteme tú y yo seré convertido. Y en el verso 19 tenemos la confesión: porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Herí mi muslo. Sería un equivalente a lo cuando nosotros decimos: me estoy golpeando el pecho, o alguien se hirió o golpeó el pecho en señal de dolor. Ahora, para mí el verso 20 es un verso maravilloso, hermoso. No encuentro adjetivos para describir la simplicidad y la profundidad, la compasión, la dulzura
de este verso. Miren lo que dice, es Dios hablando. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Alguien dice, el amor divino no va a ser negado a Efraín, quien representa a todas las tribus del norte, a pesar de su pecado. El Señor ha denunciado el pecado de sus hijos muchas veces en el libro de Jeremías, pero ahora se acuerda de su íntima relación con ellas. La ternura paternal prevalece sobre la rebeldía de la niñez. Esto es el fin de la cita. Ahora, para mí la figura del lenguaje, yo les decía, es muy hermosa. ¿Saben lo que a mí me indica este verso? Cuando Dios dice, es Efraín, hijo precioso, bueno, la historia del pueblo de Israel es una historia de constante yendo a la idolatría, de constante persiguiendo a los profetas enviados por Dios, de constante alejarse. Sería, como diríamos, un monstruo. Pero Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios en su misericordia dice, Efraín es un hijo precioso para mí. Y hace esta pregunta, ¿no es un niño delicioso? A esto me hace acordar cuando a Eliseo y a su señora, acá el doctor Eliseo, tuvo su primer hijo. ¿Cuántos tienen ya? 3. Con el segundo fue así, pero con el primero se lo mostraban a toda la gente. Y le decían, ¿verdad que es el niño más lindo de todo el mundo? Y claro, la gente todos le decían que sí. Y dice, mirá las orejitas, y mirá la nariz, y los deditos del pie. Es decir, hacían eso, ¿verdad? Hacían. ¿Verdad que eran lindos los deditos del pie? ¿Verdad? Una obra de arte. Y ella decía, ¡ja, ja! Yo tuve una gran parte en esto. Y saben que eso es lo que los padres hacen con el primero y con el segundo. Claro, después cuando ya tienen 10, ya la cosa, ya se hace más rápido el proceso. Pero con el primero es largo. ¿Verdad, doctor, que usted lo sabe eso, verdad? Y nunca vieron, y el pobre nenito tiene una oreja que es igualita a la abuela, otra oreja que es igualita al tío, un ojo es igualita a la abuela lejana, la que vino de Italia, y la otra la que vino de México. Es un niño a cuadraditos. Y saben que esto es exactamente lo que Dios está haciendo en este momento. Y para mí esto es tremendo. Porque cuando Dios dice, no es Efraín un hijo precioso para mí, es algo precioso. Es verdad que ha fallado, es verdad que se ha ido de idolatría, es verdad que ha fracasado. Hermanos, qué precioso el capítulo 9 de Romanos. Algunos entenderán más que otros qué quiero decir con esto. La soberanía de Dios, que Dios en su gracia nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, no era porque tú te convertiste porque eras más simpático, más lindo o más gracioso. Y Dios dice, ¿no es un niño delicioso? Y los creyentes en el Señor somos preciosos para Él. Pedro nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el apóstol Pablo en Efesios dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y yo les propongo que si de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo que lo rechaza y lo aborrece,
¿Cuánto más es ese amor de Cristo por la iglesia? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ahora, rápidamente vamos a un tema que es interesante, porque es mencionado en Hebreos y en la referencia al nuevo pacto. Y aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, y sigue toda la Escritura. Brevemente voy a decir algunas de las características de este nuevo pacto. En primer lugar, es nuevo, es decir, algo nuevo no es una repetición o reiteración de lo antiguo, es nuevo. En segundo lugar, las dos casas, Israel y Judá, que están divididas como reinos diferentes, son incluidas. O sea, el nuevo pacto no incluye Judá y excluye a Israel, incluye a los dos. Tercero, se caracteriza por la promesa que está en el verso 34. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. En el pacto anterior la ley fue grabada en piedra, pero ahora en el nuevo pacto va a ser grabada en el corazón. Cuarto, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este pueblo que ha sido invadido, llevado en cautiverio, que a través de los siglos ha tratado de destruir, han tratado de ser destruidos, el enemigo, Dios les da la seguridad que ellos serán su pueblo. Quinto, en el pasado, esto es importante, quizás no sea tan fácil de tomar la idea enseguida. Durante la ley de Moisés era importantísimo la enseñanza regular que se hacía en las sinagogas. El famoso Dr. Feinberg, tuve el privilegio de escucharlo personalmente, un judío convertido al cristianismo, doctor en teología del Seminario Teológico de Dallas, profesor de hebreo en Talbot y otros lados, dice lo siguiente: una de las grandes hechos del nuevo pacto es que va a permitir una clara comprensión de Dios y su deseo para todos los creyentes sin mediación humana. ¿Qué significa esto? Nos dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. El mismo Señor Jesucristo dice: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. El conocimiento que aquí se menciona, y acá viene la idea, el conocimiento que aquí se menciona no es un conocimiento teórico transmitido por instrucción religiosa. Por el contrario, es el conocimiento de Dios basado en una experiencia en el corazón de la gracia divina e impartido por el Espíritu Santo, con la seguridad que el creyente ha sido recibido en la familia de Dios. Quinto, todos me conocerán. Sexto, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo puede un Dios que lo sabe todo olvidarse y no acordarse? ¿Cómo puede? Parece que está en contradicción con el principio de la omnisciencia. Y la respuesta está en 2 de Corintios, hermanos, 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora, hermanos, al terminar nuestra meditación, novillo indómito o niño precioso. Muchos de nosotros, aún hoy, como creyentes, a veces, de vez en cuando, frecuentemente,
nos comportamos como el novillo indómito. Pero nuestro Dios nos ve a los creyentes en el Señor Jesucristo como el Hijo precioso, como el niño delicioso. Qué maravilloso es nuestro Señor, que nos ve de esta manera. Que Él nos ayude para que seamos fieles. Un hermano va a tener una palabra de oración.